Quiero en esta mañana terminar con el libro de Apocalipsis, con un tema que siempre a la Iglesia del Señor, a los creyentes, les ha llamado la atención por lo que implica la segunda venida de Jesucristo. En la Biblia tenemos las promesas de nuestro Señor, en donde nos dice que Él vendrá por segunda vez. Él así lo prometió. Él dijo, iré y vendré otra vez. Él dijo eso. Y realmente es emocionante hablar de este tema. Nos emociona lo que las Escrituras nos dice en cuanto al regreso del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 10 y el verso 11, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10 y verso 11. El Señor Jesús está con los apóstoles después de haber resucitado. El capítulo 1 del libro de los Hechos nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo que enviaría el Señor. El Señor está por ascender. El Señor les da algunas encomiendas y también les anima, y como por ejemplo, como dice en el verso 8, que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor no solamente que los encomendaba a este trabajo misionero, sino que también que esperen a que el Espíritu Santo de Dios venga, para que con el Espíritu de Dios ellos puedan predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Pero también el Señor Jesús, cuando asciende a los cielos, en el verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se repite eso de ir al cielo, ¿no? Allí en el versículo 11, la última parte, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, donde leemos allí en el versículo 11, que allí dice, este mismo Jesús, esta es una frase gloriosa. Nos recuerda que el Jesús que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, es el mismo Jesús de los evangelios. Él es el mismo Jesús de amor, gracia, bondad, sabiduría y cuidado. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Jesús regresará de igual manera en que se fue. Se fue físicamente y así vendrá. Se fue visiblemente y así vendrá. Se fue desde el monte de los olivos y desde ahí vendrá. Lo tenemos registrado en el libro de Zacarías, en el capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos registrado cuando el Señor venga y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá. Y se fue bendiciendo a su iglesia y así vendrá. Ahora, el Señor Jesús reveló todo en cuanto a su segunda venida, así que cualquier persona que diga algo más
de lo que enseña la Biblia o quite algo de ahí a esa revelación, es falsa profecía y falsa enseñanza. Así que no puede quitarle ni aumentarle nada. En el libro de Apocalipsis hay 7 ocasiones que declara que tiene que ver con su segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dice que el tiempo está cerca. En el capítulo 3 y el versículo 11, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. En el capítulo 22 y en el versículo 6, dice, Él mostró a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En el capítulo 22, verso 7, he aquí vengo pronto. En el versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, porque el tiempo está cerca. En el versículo 12, otra vez el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Y en el versículo 20, el penúltimo versículo de este libro de Apocalipsis, dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Bien, hermanos, y quiero compartir en esta mañana algunas cosas, algunos puntos de lo que nos enseña las Escrituras en cuanto a su segunda venida, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió en el Evangelio de Juan. Vayamos un momento al Evangelio de Juan. En el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 4. Capítulo 14, versos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares. El Señor fue muy claro en esto, voy a preparar el lugar. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El camino es Jesucristo, no hay otro camino. No hay algunos caminos. No. Jesús es el camino. Se suele decir que es un Dios con muchos nombres. Así que todas las religiones conducen a Dios. No. No, hermanos. No es así. Jesús es el único camino que lleva al Padre, que lleva a la eternidad. Él prometió darnos vida eterna para todo aquel que cree en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna, dice las Escrituras. Todo aquel que cree en Él no es condenado. Pero el que rehúsa creer en Él, es decir, predicándosele el Evangelio, mostrándole con las Escrituras que el Señor es el Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él murió por sus pecados, si Él así rehúsa creer en Jesucristo, dice las Escrituras, ya está condenado. Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a la segunda venida de Cristo. Hay señales que nos indican que el Señor viene pronto. Usted conoce muy bien el pasaje o los versículos, el capítulo, el libro, en donde nos habla de señales. Tenemos que ser muy sobrios en cuanto a esto porque no podemos decir que porque hay un terremoto o hay guerras, ya el Señor viene mañana. No, debemos de tener mucho cuidado con eso. Pero vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 4 hasta el versículo 8.
Mateo 24, del verso 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el versículo 8 el Señor dice claramente que todo esto será principio de dolores, y a partir del versículo 4, lo primero que hace mención el Señor es acerca del engaño, que debemos de tener cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos en mi nombre. Es interesante que el Señor habla de principio de dolores. Toma la figura del dolor del parto de una mujer. Los dolores no empiezan antes, sino a la hora del parto. Y ocurren con creciente frecuencia hasta que el bebé nace. ¿Verdad que sí? De igual manera, los hechos relacionados con el regreso del Señor no comenzarán sino hasta momentos antes de su regreso. Sucederán con rapidez y con mayor fuerza, sí, hasta resultar en una explosión de sucesos catastróficos. Eso es así. Y allí en Mateo 24, del versículo 5, verso 6, por ejemplo, vienen los engañadores, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hoy en día aparecen bastantes personas a través de las redes sociales que se denominan, sobre todo por YouTube, en donde vemos que hay mucha gente en donde se hacen pasar por el Mesías, por el Salvador. Hay otros que anuncian que tal fecha o tal día regresa el Señor, por ejemplo. Hay falsos maestros que se anuncian, falsos predicadores o falsos profetas que traen profecía nueva. Hermanos, no hay profecía nueva. Todo está en la Biblia ya. Todo está en la Biblia. Y se cierra la Biblia con ese versículo tan hermoso en donde Juan escribe lo que el Señor dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan le dice al Señor, ven Señor Jesús, ven. Así que no hay profecías nuevas, no se sorprenda si usted escucha por ahí algo nuevo, no haga caso a esas cosas, cambie de canal o apáguelo como usted prefiera, pero no escuche esas cosas. El versículo 6 nos habla de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tenemos guerras, toda la vida ha habido guerras, nación contra nación, reino contra reinos. Ha habido guerras. ¿Que se incrementarán? Sí, eso sí. ¿Con mucha más fuerza? Sí, es verdad, es cierto. Se incrementarán. Hemos visto hace unos 3 años para acá lo que ocurrió con el pueblo de Israel, grupos terroristas secuestrando allí a judíos, israelitas, matándolos, llevándose también personas. Y mire que eso ha durado 2 años y algo más hasta que aflojaron a los secuestrados. Obviamente han aflojado también cadáveres, pero mire. Y ellos consideran eso normal. Pero el pueblo judío tiene que defenderse, el pueblo de Israel tiene que defenderse, luchar por lo que es suyo.
Tenemos guerras en Europa, en África, que no nos lleguen noticias, es otra cosa. O que tal vez no lo tomen con tanta importancia, es otra cosa. Pero sí las hay. Sí hay guerras. No solamente que hay rumores, como amenazas de guerra, un pueblo amenaza a otro pueblo, y etcétera, y así sucesivamente. Un país amenaza a otro país. Volviendo un poquito al tema de los falsos mensajeros de Dios que harán señales de sanidad y milagros y que aún los creyentes los sorprenderá en el versículo 24 de Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algunos sostienen que estos falsos cristos o falsos mesías se infiltrarán entre los cristianos para llevarlos en ese tiempo en que el Señor menciona, ante la época de la gran tribulación también, hasta que los llevan hasta el anticristo, para destruirlos o para que nieguen a Cristo. Una cosa que debemos saber es que Satanás es el padre de mentiras, como dice ahí en el Evangelio de Juan, y desde que tentó primero a Eva, una de sus armas principales ha sido el engaño. Y mire que la Biblia dice que si es posible, o si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, siempre debemos de tener la Biblia abierta para poder leer, examinar, meditar en ella. Siempre debemos tener la Biblia abierta para saber si lo que se predica, si lo que se dice está basado en las Escrituras, si es verdad o no. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se menciona, por ejemplo, Pablo va a una ciudad, Berea, donde se dice que ellos miraban las Escrituras, escudriñaban las Escrituras, para ver si lo que predicaba Pablo, enseñaba Pablo, era así. Ser como ellos. Debemos abrir la palabra del Señor. Y el enemigo inspirará la aparición de falsos cristos, de falsos profetas. Y debemos de tener mucho cuidado con todas estas cosas. No escuchando a engañadores ni a maestros del engaño, porque son maestros del engaño. Ni para qué mirarlos. Ya usted sabe que él hace eso o ella hace eso, porque también hay mujeres que se denominan profetisas. Ni para qué. Ni para qué. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con todas estas cosas. Sí, y tenga en cuenta, hermanos, que el enemigo, porque las Escrituras dicen, si fuere posible, aún a los escogidos, el enemigo anda atrás como león rugiente buscando a quien devorar, y anda como león rugiente atrás de nosotros, tratando para que nosotros caigamos, nos desviemos de los caminos del Señor, nos desviemos de su palabra, que prestemos atención a otras cosas y que no prestemos atención a su palabra, a la palabra de Dios. El enemigo hace todo eso.
Oiga, conozco personas que son creyentes y están muy pendientes, por ejemplo, de lo que pasa sobre la política, sobre todo lo que ha ocurrido en todos estos días, y con mucha más fuerza han tomado para compartir a través de las redes todo sobre la política. Y yo digo y pienso, si así fuera para compartir la palabra del Señor, si así de esa manera como se entusiasman en compartir todos esos temas, así mismo se entusiasmaran en compartir la palabra del Señor. Y a veces el enemigo, ¿no?, hace todas esas cosas. El enemigo hace todas esas cosas. Preocúpate por tu pueblo, mira lo que pasa en tu país, mira lo que pasa en tu nación. No puede ser que haya corrupción. Anda, ataca ahí, ataca. Hermanos, oremos por nuestro país, tengamos siempre presente al Ecuador. Oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes, aún así no nos guste nuestro gobernante. Tenemos que orar por nuestro gobernante. Pablo oraba por los gobernantes de ese entonces, tal vez Nerón. Juan tenía a su enemigo Domiciano en ese entonces, Juan, aquel que escribió el Apocalipsis y que fue desterrado y todo eso. Pero Juan no escribe en el Apocalipsis en contra del emperador. No, él se dedica a lo que el Señor le enseña, sus visiones, todo lo que tiene que ver y punto. Eso a él lo llena, estar con el Señor. Y eso nos debe de llenar a cada uno de nosotros. Cuando estamos meditando en la palabra del Señor, cuando estamos en nuestras cosas personales, trabajando, haciendo en aquello que el Señor nos ha provisto, de trabajo y todo eso. Hermanos, no tenemos necesidad de estar poniendo o enviando cosas, ¿no?, que a veces son sin sentido. Dedicarnos nomás a nuestras cosas es suficiente. Muchos se irán atrás de doctrinas o enseñanzas que les parece que es la mejor. Allí en el mismo versículo 24, donde dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. A eso es lo que le llama la atención a la gente, a las personas. Y hay aquí, en el mundo, hay aquí edificios que se denominan iglesias, en donde dicen ellos que predican la palabra de Dios y hacen milagros y sanidades. Y sabe una cosa, a la gente le llama la atención eso. Primero porque cuando se habla de sanidad, yo quiero estar sano, no quiero estar enfermo. Cuando se habla de prosperidad, yo no quiero ser pobre, yo quiero dinero en abundancia. Entonces van y buscan eso. Van y buscan eso. Mire usted cómo esos edificios se llenan. 500,000, 2,000, 3,000 personas. Hermanos, hay un edificio aquí en la ciudad de Guayaquil que se denomina iglesia, pero no es iglesia. Dicen predicar la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios. Sin embargo, asisten como 1,000, 2,000 personas allí. ¿Por qué? Porque les hablan de prosperidad, les hablan de cosas que ellos quieren escuchar, pero no hablan sobre el pecado, sobre la condenación eterna, no hablan sobre que si no obedecen o no miran a Jesucristo como su Señor y Salvador, se van a perder, se van a condenar. No, de eso no les habla. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa el dinero de las personas. Imagínense una asistencia de 2,000 personas en donde ofrendan, me imagino, de $5 para arriba. Imagínense usted. Entonces eso es lo que les interesa a ellos. No les interesa la vida espiritual de las personas.
Cuando un pastor predica la Biblia, la palabra de Dios, y le dice, oiga, si usted no se arrepiente de sus pecados, se va al infierno. Es porque hay interés en que se salve esa persona. Si no se reconcilia con el Señor, si no busca reconciliarse con el Señor y persiste caminar en su propia justicia, en sus propios caminos, se va al infierno. Se va a ir al infierno. Así que siempre, hermanos, siempre asista a la iglesia donde se predique la palabra de Dios. No en donde no se predique. Y gracias a Dios, porque dentro de nuestra denominación se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. En la carta que escribe Pablo a Tito, en el capítulo 3, Tito capítulo 3, capítulo 2, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 13, si usted puede, subráyelo. Si tiene un marcador fosforescente ahí suavecito, pásele. Pablo le escribe a Tito de esta manera, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y leo el 14, porque dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabe por qué podemos enseñar, predicar, hablar de la segunda venida de Jesucristo? Porque creemos que Él vino la primera vez, nació en un pesebre y fue a la cruz del Calvario por nosotros y resucitó. Y como dice las Escrituras, sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso podemos hablar de la segunda venida de Cristo. Podemos hablar libremente y enseñar de su segunda venida porque no solamente creemos en eso, sino porque el Señor Jesucristo lo dijo. Sus promesas, lo que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 14 y en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Debemos estar alertas. Un día Cristo volverá. Al ascender Él lo prometió. Un día Cristo volverá. Y debemos estar en vela. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor Jesucristo. Debemos de cuidarla. Debemos de caminar con Él, obedeciendo su palabra en todo tiempo. No dejarnos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Debemos orar. Velad en oración, dice la Escritura. Y el Señor Jesús lo dijo. Para que podamos nosotros verlo al Señor cuando Él venga y no nos avergoncemos o no se avergüence cuando el Señor venga. El Señor Jesús se lo dijo a sus enemigos, que Él vendría. Veamos Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, cuando Él estaba ante el Sanedrín. Versículo 64. Jesús le dijo a todos los que estaban ahí en el concilio, ¿no?
Todos escucharon. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya no vendrá como llegó la primera vez y que por eso celebramos Navidad. No como la primera vez en la que vino como hombre, nació en un pesebre, en donde no tenía ni dónde recostar la cabeza, aunque el dueño del universo se humilló hasta lo sumo, fue y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros. Nos amó tanto que fue a la cruz del Calvario. Pero ya no vendrá así, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como es. Viniendo en las nubes del cielo, es decir, de ahí arriba de su trono. Y allá vendrá. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 27, lo verán venir. Lucas 21, 27. Hablando de la segunda venida del Señor, el Señor Jesús. Ahí en el verso 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vendrá. El Señor lo dijo. Su venida es de gran gloria, ya no humillado. Como dije, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hechos capítulo 1, vamos otra vez al libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 11. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, seguramente estaban tristes, ¿no? Porque el Señor se iba. Qué tristeza nos causa cuando se va algún familiar, un amigo a quien entrañablemente amamos, ¿no? Seguramente ellos estaban tristes, llorosos, quién sabe. Pero como el Señor en su misericordia, a los discípulos en ese entonces y a nosotros hoy en día, y de todos estos siglos que han transcurrido, el Señor cómo nos ha animado como iglesia, los cuales también en el verso 11 dice: les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como ha sido tomado, así vendrá. Es decir, esa nube que ustedes vieron, Él vendrá en una nube también. Esa nube que le ocultó, en esa nube, no sé si será la misma, pero vendrá así en una nube. ¿Qué pasaría, hermanos, si al terminar el culto de pronto vamos saliendo y el Señor viene? O en estos momentos, si viniera. ¿Está usted listo? ¿O no está listo? Nos emociona hablar este tema, oiga, a mí en lo personal me emociona hablar de la segunda venida del Señor. Me encanta. Pero no solo debe de encantarme, no solo debe de gustarme, no solamente debo amar en cuanto a la venida del Señor, sino que debo de vivir como tal, como cristiano. Porque el Señor viene y viene por sus hijos. Vayamos a Efesios capítulo 5 un ratito, para que usted vea, hermanos, cómo debemos conducirnos. Y yo lo tengo más adelante la cita, pero bueno, me adelanto un poquito.
Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin. Y mire este verso 27. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos lavó, nos purificó, nos perdonó nuestros pecados? Porque algún día cuando el Señor venga, entonces mire lo que dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es ahí la razón por la cual cada día nosotros, como parte del cuerpo de Cristo que somos, miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia que somos, cada día debemos examinarnos si estamos en la fe, si estamos caminando en la fe, si estamos en obediencia, si estamos caminando en santidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, obviamente, pecamos día a día? Tal vez usted considera y dice un pecado menor que otro. Bueno, nosotros le ponemos los grados, pero hermano, pecado es pecado. Adulterio, fornicación o inmoralidad sexual, brujería, mentiras. Hay mentiras chiquitas, mentiras grandes. No, mentira es mentira. Robar, bueno, me cogí un centavo. No, se robó un centavo. No, ahora le llaman hurto. No, robar es robar. Póngale el sinónimo que usted quiera, pero robar es robar. Hermanos, examinarnos día a día. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Examinarnos día a día. Que cada día podamos pararnos frente a este espejo, la palabra del Señor, y que podamos allí, que el Señor nos encare, que su palabra nos encare, y nos diga realmente lo que somos. Hablar de la segunda venida de Cristo es lo más hermoso, pero lo más hermoso también es estar preparados, que nos digan que debemos prepararnos. Habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué lado quiere vivir? ¿De qué lado quiere caminar? ¿La sensatez o de la insensatez? ¿Quiere vivir como necio o como sabio? ¿Cómo quiere vivir? En las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, tenemos sobre la obediencia y la desobediencia. Usted escoge. La obediencia, si usted quiere escuchar al Señor, quiere guardar su palabra, sus mandamientos, sus preceptos, usted escoge. Si quiere vivir desobedeciendo porque mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero, bueno, haga usted con su vida lo que quiera. Ahí está la desobediencia. Viva en desobediencia, pero vayamos a Eclesiastés capítulo 11. Me gusta este pasaje, muy hermoso. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y el versículo 10. Eclesiastés, antes de Isaías está Cantares, y ahí Eclesiastés, capítulo 11, versos 9 y 10. Alégrate, joven, ahí donde dice joven, ponga su nombre. Si usted quiere, ponga su nombre, ahí donde dice joven.
Alégrate, va su nombre, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Todo es vanidad, hermanos. La juventud porque se habla de fuerza, de poder. Pero en cambio en el libro de Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Volarán, correrán y no se cansarán. Lo contrario a tener mi propia fuerza como joven y la otra parte o la contraparte, esperar en el Señor quien me da todas las fuerzas. La segunda venida de Cristo viene por los suyos. Y Hebreos capítulo 9, verso 28, libro o carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28, hermosa esta carta, el último versículo de este capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 28, y preste atención a lo que dice, ¿no? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otra versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, así se llama esta versión, este versículo se lo lee de esta manera: también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para morir o para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida, para llevarnos. Él viene para llevarnos, hermanos. Él viene para tomar a sus hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ellos viene el Señor, por nosotros, su pueblo, su iglesia, viene el Señor Jesucristo para salvar a los que esperan su venida. Como creyentes debemos anhelar el regreso de Cristo. La respuesta de Juan al final de Apocalipsis debe caracterizar los corazones de los cristianos de todos los tiempos. Amén. Ven, Señor Jesús. Como cristianos debemos estar preparados para vivir en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3 y el versículo 20? ¿Sabe lo que dice? Abra allí su Biblia. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía, somos ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, tenemos nuestra credencial. Tenemos garantía de que le pertenecemos al Señor. ¿Y sabe cuál es esa garantía?
el Espíritu Santo que mora en nosotros, en aquellos que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo y creemos firmemente en Él. El término Maranata, que aparece en algunas traducciones de las Escrituras y que está en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, significa el Señor viene. Vayamos a algo hermoso, muy hermoso que describe la Biblia, el lugar celestial. Si a usted le pidieran que describiera el cielo, ¿usted cómo lo haría? ¿Cómo lo describiría? ¿Podría describirlo? Lo único que diremos que es hermoso, es precioso, pero la Biblia nos indica y nos describe cómo será ese lugar celestial. Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, hasta el capítulo 22 del versículo 7. Mire, larguito, pero vale la pena. ¿Cómo describe la Biblia ese lugar celestial? Capítulo 21, versículo 22 en adelante. Y no vi en ella templo, dice Juan, ¿no? Juan está describiendo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol, no vamos a estar ya agotados estos días que ha hecho. Hoy día ha estado fresco, pero el solazo que ha habido días atrás, ¿verdad? Ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, ni tampoco habrá delincuencia, ni grupos armados, ni nada. El pecado no entrará allí. Verso 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 al 15, ya vamos a leer allí un ratito, pero le hago mención para que lo tenga allí presente. Capítulo 22, verso 1, ahí de Apocalipsis, continuamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Qué hermoso, ¿cómo será eso? Juan lo describe de esta manera. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. ¿Verdad que es hermoso? Una descripción de ese lugar celestial, a donde un día iremos
a morar allá. ¿Quiénes entrarán a ese lugar celestial? Veamos Apocalipsis 20, lo que les decía, verso 11 al 15. ¿Quiénes entrarán allí? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estarán en ese lugar? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Recuerdo de niño, en la escuela dominical, un coro que se cantaba. Mi nombre con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está. Mi nombre con letras de oro escrito está, mi nombre más allá. Más allá, mi nombre escrito está. Y eso lo cantábamos en la escuela dominical. Yo tenía 5 añitos, 4 añitos cuando lo cantaba. Todavía lo tengo, porque es real, es verdad. Y también lo canto, porque es real, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Hermanos, el Señor viene por segunda vez. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá del cielo. Así vendrá. Este mismo Jesús que predicamos, que puede salvarle su vida, que puede perdonarle y limpiarle de toda clase de maldad con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Porque las Escrituras dicen que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y si todavía no se ha reconciliado con el Señor, si todavía no le ha abierto su corazón a Cristo, hágalo ahora. Y dígale de esta manera: Señor Jesús, perdóname. Perdona todos mis pecados y mis maldades. Y te entrego mi corazón, toda mi vida, para que tú seas el Señor de mi alma. Amén.